año son 27 mujeres asesinadas en nuestro país. Creo que es un tema que debemos tener muy presente, no normalizarlo y aprovechar espacios como estos para denunciarlo y para intentar, bueno, conversando y hablando, intentar solucionarlos. Hoy vamos a hablar de las mujeres y los trabajos, empleo, cuidados y cambio social para un trabajo decente y justo. Y me gustaría hablar un poco antes. Sé que no es lo ideal empezar por números, porque a veces es un poco frío, pero creo que las estadísticas en este caso nos dan muchas pistas de cuál es la situación y la relación entre las mujeres y el empleo. Y creo que son cifras sangrantes que todos tenemos que escuchar y repetirnos, ¿no? Las estadísticas a nivel mundial, a día de hoy, demuestran que nosotras, las mujeres, ganamos menos que los hombres. 77 centavos por cada dólar que gana un hombre. Y en España, por ejemplo, por poner un ejemplo así un poco más jugoso, en las empresas del IBEX 35, las mujeres ganan un 15% menos que sus compañeros. Además, las estadísticas demuestran que hacemos un trabajo doméstico más notable que el de los hombres, que no es remunerado, 2,5 veces más, que enfrentamos tasas de desempleo más altas, solo un 66% de las mujeres están empleadas frente a un 80% de los hombres, y que claramente somos más pobres. El 70% de las personas pobres en nuestro país son mujeres. Cuando nos retiramos también ganamos menos dinero. En España las mujeres cobran al mes una media de 455 euros menos que los hombres. Somos dueñas de menos propiedades y poseemos menos riqueza. En España un 21,7% de las tierras están en manos de mujeres y a nivel mundial solamente poseemos el 1% de esas propiedades. Hoy en día contamos con mayores niveles de estudio que los hombres. En España somos el 55,2% del alumnado en las universidades y aún así enfrentamos obstáculos para llegar a lugares de poder o jerarquías en casi todos los ámbitos. Aunque las mujeres realizamos el 66% del trabajo y producimos el 50% de los alimentos que consumimos, solamente recibimos un 10% de los ingresos que eso genera. Y mientras que vemos estos datos que son bastante espeluznantes, hace 48 horas, por ejemplo, el dueño de Amazon, Jeff Bezos, ha realizado el primer viaje al espacio exterior a bordo de su propia nave espacial y mientras nos dicen que la igualdad salarial no se alcanzará en el mundo hasta 2069. ¿Cómo es posible que como civilización seamos capaces de mandar de manera privada a un hombre al espacio exterior y no podamos asegurar esa igualdad salarial? Por eso, cuando pensamos la relación de las mujeres con el mundo del trabajo, suelen aparecer dos problemas que son básicos y que siempre están ahí. El primero, la feminización de la pobreza. El dato que os comentaba antes, el 70% de la gente pobre son mujeres. Además, se ha sabido que la pobreza tiene una clara perspectiva de género que tiene que ver con las relaciones de dependencia que tienen por origen el heteropatriarcado. Y que además pues no son solamente en términos económicos, sino que son también todas aquellas barreras sociales, judiciales y culturales que existen. Por otro lado, en segundo lugar, el segundo problema sería la cuestión de los cuidados, ¿no? Es decir, todos aquellos trabajos invisibles que realizan y que desarrollan las mujeres y que históricamente el heteropatriarcado puso en marcha un contrato, lo que llamamos un contrato sexual, por el cual la actividad principal de las mujeres debe desarrollarse en el ámbito privado o íntimo y, por tanto, al margen de todos esos circuitos públicos y visibles de la economía. Es decir, las mujeres somos la mitad de la población mundial, somos minoría en todos los ámbitos en los que se toman decisiones de peso, por ejemplo, parlamentos, gobiernos, ciencia, medios de comunicación, empresas multinacionales, tecnología, arte, filosofía, literatura. Y además somos más pobres y destinamos más tiempo al trabajo no remunerado. Ahora que está muy de actualidad todo el tema de la justicia en nuestro país, creo que es muy importante recordar que esa cuarta ola feminista de la que hablamos durante estos cursos tiene también un añadido y una cuestión importante, que es este tema de la impugnación del poder y el debate, ¿no? y la disputa de por qué las mujeres deben también ocupar esos espacios. Viniendo para acá en coche, estaba mirando un poco los datos del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, dónde están las mujeres en estos espacios, ¿no? Y, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional, a lo largo de su historia, solamente ha habido
6 mujeres en puestos que además no eran de poder, digamos. Para explicar mejor estas diferencias, creo que podemos recuperar una distinción que hizo Hannah Arendt, en el que dice que existen 3 tipos de actividades: el trabajo, la labor y la acción. La labor son todas esas actividades que han sido ocultadas en el mundo moderno dentro del ámbito doméstico y ese conjunto de actividades que están más relacionadas directamente, según palabras suyas, con el mundo de las necesidades biológicas. Además, son actividades que se agotan en el momento en el que son realizadas y que se consumen, es decir, que son finitas, ¿no? Por otro lado estaría el trabajo, que aunque se coloca en el ámbito íntimo también dentro de las condiciones de producción capitalista, no está circunscrito al ámbito doméstico y de ahí que sea visible, como decía Habermas, o que tenga relevancia pública. Produce resultados acabados y objetos que sí que están llamados a perdurar en el tiempo, ¿no? A lo largo del tiempo. Es decir, que mientras que la labor queda mayoritariamente en manos de mujeres con un trabajo finito y que caduca, los hombres trabajan obteniendo resultados tangibles y que perduran en el tiempo. Lo último sería la acción, quizá como actividad más importante, ¿no? Y es la actividad más propiamente humana, la que nos permite tomar conciencia de nuestro lugar en el mundo y hacer un mundo social. La acción lo que permite es a los humanos hablar, decidir y, por tanto, tomar partido político, ¿no? Es lo que da sentido a la política. Pero la acción tiene 2 condiciones de ser. La primera solo es posible porque se da en el espacio artificial que construye el trabajo, porque si no, ¿de qué hablaríamos, ¿no? Es lo que nos permite debatir y hablar de algo y, por tanto, tener esa política. Y la segunda condición es que para que exista esa política también tenemos que tener tiempo. Si la pobreza que mencionábamos anteriormente es mayoritariamente femenina, quienes menos posibilidades tenemos de hacer política somos las mujeres porque estamos ocupadas en otros trabajos, en otras labores, quedando claro pues, que no todo el mundo puede hacer política. Hoy salía un artículo que no sé si habéis tenido la oportunidad de leer, que se llamaba El precio de ser líder de la izquierda, de Rosa María Artal, y bueno, pues mencionaba, sobre todo en cuestiones relacionadas con las mujeres, esa ambición o esa idea de dejar a las mujeres fuera del ámbito de la política, ¿no? Siempre vamos a ser tuteladas por, colocadas por, hijas de, amantes de, podría extenderme, personas incapaces de estar ahí, de ocupar esos lugares, ¿no? Y creo que muchas de las mujeres que van a estar en estas mesas a lo largo de estos cursos han vivido en sus propias carnes esta discriminación. La imposibilidad total y absoluta de construir una biografía propia y de cero sin que tengas que estar siempre combatiendo o debatiendo cosas que te preconstruyen por una sociedad machista y el patriarcado. Esto lo que nos demuestra es la necesidad de integrar una mirada que entienda la economía como algo que no esté reducida única y exclusivamente al trabajo, sino que incluya las relaciones profundas entre la labor y el trabajo, es decir, una estructura económica que nos permita también ser auténticamente libres. El reto que tenemos que pensar al pensar los cuidados es cómo debemos politizar la división de género que existe en el mundo de la labor sin que eso suponga una mayor colonización, digamos, del capitalismo en el mundo de la vida, ¿no? Y dicho de otro modo, para que todos nos entendamos y sea un poco menos teórico, lo que no tenemos que hacer es seguir el camino que siguen, por ejemplo, representantes públicas como la señora Ayuso, cuando plantea, al referirse a su amiga Ana, no sé si os acordáis de este ejemplo, que Ana es una superheroína porque, aun habiendo tenido una niña hace poco, decidió entregarse al mundo del trabajo y emprender. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que las mujeres utilizan sus superpoderes de multitasking, no haciendo absolutamente de todo, pero a costa de su propia sobreexplotación, que implica pues, menos tiempo para el entretenimiento, para dedicarse a cuestiones como la política o la acción, como decíamos antes, o directamente peor calidad en el cuidado, ¿no? y en su salud. Entonces, llego a los desafíos y ya corto el rollo y le doy la palabra a Yolanda, que es a quien habéis venido realmente a escuchar, ¿no? El principal reto que tenemos actualmente es pensar cómo desarrollar una economía feminista de ruptura, que vaya además más allá de la perspectiva integradora dominante, ¿no? Y que sea capaz de poner el foco en el debate público de esa sostenibilidad de la vida a la que nos referimos en muchas ocasiones, y esto nos obliga a pensar en políticas públicas. Por tanto, qué mejor persona que ella para contarnos y para hablar aquí, intercambiar. Tenemos que salir de esa lógica por la cual la vida está al servicio del capital y escinde la vida de la naturaleza, ¿no? Y que además esto lleva valores asociados que son tremendamente pues, masculinos y que esconden todo principio de vulnerabilidad.
No me voy a detener mucho más. Le doy la palabra a nuestra vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo. Presidenta segunda, perdón, sí. Es que yo estaba en la segunda, ya no sé si segunda, tercera. Vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social. Perdona, Yolanda. Yolanda Díaz. Siempre la presentamos como la que ha sido la mejor ministra de Trabajo de nuestro país. Creo que, aunque ahora sea vicepresidenta, es muy importante mencionarlo porque ha llevado a cabo políticas muy importantes como la subida del salario mínimo interprofesional, la derogación del artículo que permite los despidos por baja médica o los famosos ERTEs durante la pandemia, que forman parte de este escudo social, ¿no? Y me gustaría plantearle algunos interrogantes antes de darla paso. El otro día planteaba ella el concepto de matria y más allá de la polémica inocua que hemos visto en redes sociales, el concepto planteaba ciertas cuestiones que son importantes en el proyecto de país, ¿no? Y creo que podemos preguntarle cómo se construye ese proyecto que reconozca que somos vulnerables e interdependientes. Y, por otro lado, preguntarle que el otro día en Televisión Española ella mencionó que la legislatura comenzaba ahora y cuáles creen que deben ser esas políticas públicas, esas líneas maestras que nos pueden llevar hacia un proyecto que relacione mejor a la mujer y el ámbito del trabajo. Muchas gracias. Bueno, buenos días, gracias por su presencia, por vuestra presencia. Gracias, Lilith, por darme la oportunidad, en nombre de Podemos, de acompañaros hoy aquí y, sobre todo, acompañar en la Escuela de Verano del Escorial y, por tanto, en la universidad y poder dirigirme en un breve espacio de tiempo a todos ustedes, a todas vosotras y a todos vosotros. Quiero saludar, me vais a permitir que lo haga, lo quiero hacer así, a Vicky Rosell. La veo poco, pero trabaja mucho y está cambiando nuestro país. Es una mujer grande, con una sensibilidad especial y, desde luego, me alegro en que esté aquí. Permítanme, mi directora del equipo jurídico del Ministerio de Trabajo, la catedrática Marian Ballester, hace posible muchas de las cosas de las que presume el Gobierno de España. Tiene su mano tras de mí y, por tanto, gracias por estar aquí. Permítanme también a nuestro querido profesor, a Monedero, que ilumina, que discute, que polemiza y que también cambia las cosas. Y al director de mi gabinete, a Josep Vendrell, que también hace posible muchas de las cosas que hago. Lili me plantea dos cuestiones que son de una envergadura brutales y, si os parece, las dejo para las preguntas, porque hablar de matria es de hablar de un proyecto de país y creo que per se, ¿no? Suscitaría una propia conferencia, que creo que es apasionante. Indica un poco esta discusión bastante estéril cómo la derecha española no está a la altura de las circunstancias, ni siquiera en lo que tiene que ver con los debates ideológicos, intelectuales o incluso con el pensamiento. No hablamos de un nombre. Los nombres son muy importantes, identifican las cosas. Si no, hablamos de proyectos cuando hablamos de matria. Y, en todo caso, lo que queremos, o lo que quise decir, es que yo quiero un proyecto que cuide, que trate de manera igual a las que somos desiguales y que, desde luego, entienda o tienda una mano a un país que puede ser fraterno, que es maravilloso y que no tiene que ser resuelto desde una mirada masculina ni conflictiva. Pero, insisto, esto es un debate, creo que de largo recorrido. Antes de comenzar con la ponencia, sí les quería decir que en este tema que me planteáis, cuando Unidas Podemos, desde la oposición, presentamos la primera ley de igualdad retributiva en nuestro país, de aquella el presidente Mariano Rajoy, recordaréis, compareció ante los medios diciendo aquello de no nos metamos en eso. No nos metamos en esto, que ¿qué más da? Que las mujeres y los hombres percibamos diferentes retribuciones por idénticos trabajos. ¿Qué más da? Bueno, yo creo que hoy esta
charla, ponencia, conferencia es de sumo interés porque nosotras sí nos queremos meter en esto y queremos además no solo meternos, sino cambiar esto. Y queremos erradicar aquellas sentencias del TJUE en la que nos decía que para que una mujer limpiadora que trabajaba a tiempo parcial tendría que trabajar 100 años para poder acceder a una pensión de jubilación, bueno, homologable a la de un varón en nuestro país. Por tanto, sí, va de esto, de meternos en esto y sobre todo de hacer algo maravilloso en la sociedad contemporánea, que es ser iguales. Por tanto, como he dicho, creo que estamos ante uno de los retos más importantes de nuestro país. El futuro empieza ahora y ahí sí que engarzo con la segunda pregunta más sencilla que me hacía Lilith, y es que he afirmado efectivamente que la legislatura empezaba ahora. Nos reiniciamos, claro que sí. Pensad que hemos estado escasamente un mes y medio sin pandemia. Por tanto, estuvimos volcadas en el Gobierno de España directamente en la gestión y en una salida lo más justa posible de la mayor crisis sanitaria, económica y social de la historia de nuestros tiempos, no solo recientes, no centenarios. Y, por tanto, sí, la legislatura empieza ahora. Ahora es el tiempo de demostrar que estamos en el Gobierno para cambiar las cosas y es el tiempo, como he dicho, de demostrar con quién estamos y que este Gobierno ha de ser progresista y que este Gobierno ha de estar defendiendo a las clases populares y a las mayorías sociales. Y si no es así, creo que nos vamos a equivocar. Por eso el momento es clave. En fin, yo creo que para empezar ya, ¿no?, con la cuestión que nos ocupa, creo que ya hace mucho tiempo ingresaron en nuestro lenguaje conceptos como personas sanas, economías humanas y planeta con futuro, que han compartido campo semántico con términos como competitividad, libertad de mercado y austeridad. En estos últimos 50 años hemos visto un desarrollo más formal que real de los derechos sociales, un crecimiento que en demasiadas ocasiones ha servido solo al mercado y a la competitividad. Lo decía también Lilith en su intervención. Lo que me interesa resaltar es la necesidad de incorporar hoy a nuestras vidas, a nuestros trabajos y a nuestras empresas ciertos conceptos y consolidarlos. Quiero llamarles derechos, con mayúsculas, no solo responsabilidades empresariales, porque los derechos sociales son derechos sustantivos y centrales. Pensémoslo bien. Son sustantivos y centrales, y más en esta salida de la crisis. No son derechos ni subordinados ni marginales a los objetivos económicos, aunque ciertamente apuntalan y refuerzan las empresas de calidad y una economía firme. El derecho a la igualdad entre mujeres y hombres en el trabajo es, junto al derecho a la salud, el más sustantivo de los derechos laborales, porque no solo es un derecho social, es también un derecho fundamental y un derecho humano. La igualdad en el trabajo entre mujeres y hombres es un derecho complejo, porque entronca con percepciones inconscientes y entronca con multitud de estereotipos. Esto es algo más que una apelación a los poderes públicos que tenemos, como sabéis, la obligación, nos dice nuestro artículo 9.2 de la Constitución española, de remover los obstáculos para que la igualdad sea real y efectiva. Pero es mucho más que esto. Es inevitable pensar en aquellas sufragistas del siglo XIX que pedían hechos y no palabras. Y en esta cuarta ola del feminismo del siglo XXI, que exige que esa igualdad real remita también, lo decía también Lilith, a la vida cotidiana, a las expectativas profesionales y humanas, a la salud, a la ecología, al trabajo y a nuestra soberanía sobre el tiempo. Es una cuarta ola de realidad que nos interpela y exige resultados concretos. En el siglo XIX era el voto femenino. En el siglo XXI son reivindicaciones sociales universales, pero también muy concretas. Hoy las normas de la Unión Europea hablan claramente en términos de igualdad real y efectiva, sin admitir ya las meras declaraciones formales e inoperantes de igualdad, y reclaman acciones concretas. Este es el cambio. La Europa constituida en torno a la solidaridad y a los principios de igualdad
se articula ahora en torno a una posición central del derecho a la igualdad entre mujeres y hombres. Es significativo que se esté preparando en la Unión Europea justamente ahora una propuesta de directiva de transparencia retributiva a la que nuestro país se ha adelantado. Quisiera resaltar que esta propuesta de directiva evidencia una nueva forma de acometer la igualdad en el trabajo entre hombres y mujeres en el seno de la Unión. No sabemos aún cuál será su contenido definitivo, pero los textos preparatorios hablan del derecho al acceso a la información retributiva en las empresas, que es un concepto sólido y comprometido. La igual retribución por trabajo de igual valor es un elemento clave en la historia de la lucha antidiscriminatoria, porque es el alfa y el omega, el principio y el fin de la desigualdad de género. La igualdad retributiva tiene repercusiones en todos los niveles. Solo con igualdad retributiva en la unidad familiar se puede avanzar en la corresponsabilidad, porque ante una diferencia de ingresos, como nos ha pasado en la gestión de esta crisis, seguirán, si no lo cambiamos, siendo las mujeres las que sacrifiquen su desarrollo profesional. Es evidente, somos las que tenemos peores retribuciones. Es necesario resaltar igualmente que el problema de la discriminación retributiva no es solo que se pague menos a las mujeres que a los hombres por trabajos iguales. El problema, lo sabemos, es mucho más profundo porque conecta con percepciones y estereotipos muy arraigados. Tendemos a infravalorar el trabajo de las mujeres. Se hace en las empresas con absoluta cotidianidad. Es más, doy un dato. En cualquier clasificación profesional, las que ustedes quieran, observarán que en aquel momento en el que las mujeres ocupamos de manera mayoritaria una actividad profesional, automáticamente los salarios se deprecian, lo que evidencia que efectivamente tenemos un grave problema. Todo lo que hacen las mujeres no solo nos sirve para valorarlo en positivo, sino que auténticamente deprecia el valor de la actuación profesional que nosotras desarrollamos, por el simple hecho de estar desarrollado por mujeres. No solo es el trabajo reproductivo, sino también es el trabajo productivo, y de esto hay que hablar mucho. Por eso se retribuye más la actitud competitiva. Esto se valora en las clasificaciones profesionales y se valora mucho más la actitud competitiva que la actitud reflexiva, de habilidad social, de atención o de cuidado. Por eso también se valora la permanente disponibilidad y se penaliza a quien no está dispuesto o no está dispuesta a ceder su tiempo sin límites en una empresa. En el Ministerio de Trabajo y Economía Social fuimos conscientes desde el principio de la necesidad de actuar sobre la cuestión retributiva como elemento clave para la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. Por eso aprobamos, anticipándonos, el Real Decreto 902/2020 sobre transparencia retributiva. Una norma que lo que hace sustancialmente es visibilizar lo que hacen invisibles nuestros estereotipos, estableciendo la obligación de que todas las empresas, incluso las más pequeñas, todas, hagan públicos sus datos retributivos desglosados por género. Saber lo que se paga en las empresas de modo promediado y desglosado por género es un elemento fundamental para identificar y corregir esos estereotipos. No se trata de hacer público el salario de las personas, no nos interesa nada, no es necesario. Solo con los promedios podemos saber si los hombres perciben más complementos o más pluses. Siempre pongo el mismo ejemplo, el ejemplo de la limpiadora y el cristalero, que realizan trabajos de idéntico valor, pero hete aquí que no sabemos por qué el plus, el complemento salarial que recibe el cristalero por el hecho de ser hombre es superior al que recibe la limpiadora por el hecho de que es mujer. Siempre ponemos el mismo ejemplo, aunque hay sustanciales ejemplos con los que ilustrarlos. Por tanto, es desde aquí, desde donde podemos actuar. El Real Decreto 902 es además una norma
a medida de la realidad española, que tiene en cuenta de manera central la pequeña dimensión de la mayoría de nuestras empresas y por eso simplifica la obligación de transparencia. Para las empresas de mayores dimensiones, a partir de 50 personas trabajadoras, establece la valoración de puestos de trabajo mediante auditorías retributivas, lo que implica ir a la médula de los estereotipos de género y explicar qué es lo que se valora y lo que no se valora en una empresa. Y además, ahí está la clave, tendrán que justificarlo o servirá para que emprendamos acciones y se corrija esta situación. Permitidme que os cuente una historia que explica bien la profundidad y alcance de los estereotipos. Lamentablemente es una historia real. Durante muchos años, una cadena hotelera pagó a sus encargados de bar, mayoritariamente hombres, un complemento adicional que no cobraban las camareras de piso, que, como ya sabéis, eran mayoritariamente mujeres, aunque ambos se encontraban en la misma categoría de convenio. La empresa lo hizo así porque consideraba que el trabajo de los encargados de bar era de mayor valor que el de las trabajadoras de la limpieza de las habitaciones. Afortunadamente, el Tribunal Supremo advirtió que concurría discriminación retributiva y condenó a la empresa a pagar el complemento a las mujeres. En realidad, durante el juicio, la propia empresa se condenó a sí misma, cuando la propia empresa justificó el complemento porque los encargados de bar debían saber idiomas, pero no vio los muchos requerimientos que concurrían en el puesto de las camareros de piso. Fijaos, la destreza, la penosidad, la toxicidad y, sobre todo, la imagen de calidad de esa empresa. Tales situaciones se replican en nuestra realidad, no solo en la realidad empresarial, también en la realidad social. A menudo escuchamos estereotipos de género que se combaten desde la educación, y yo estoy firmemente convencida de que es así. Pero también creo que la educación para la igualdad real y efectiva de género debe trascender a las escuelas y debe formar parte de nuestras vidas, empezando por las empresas. Nunca hablamos de esto. Pasamos una parte muy importante de nuestra vida en las empresas. Y las empresas tienen una enorme responsabilidad social en materia de género. Y esta tiene que ser mucho más que algo testimonial. Es necesario que las empresas incluyan en su planificación y estrategia la igualdad real y efectiva. Por eso, en el Real Decreto 901/20 reforzamos, y esta es otra de las normas que hicimos, el carácter negociado de los planes de igualdad y establecimos también la necesidad de su registro, porque es necesario hacerlos visibles ante la sociedad. De este modo se crea conciencia y se refuerza el compromiso social de las empresas con la igualdad de género. Quisiera destacar la importancia que tiene en el ámbito de la igualdad en el trabajo situarse al nivel de las personas y de las empresas en el lugar donde se vive y se trabaja. La normativa española aprobada en octubre del pasado año 20 es una norma que aporta herramientas concretas con plataformas informáticas diseñadas para llegar a las empresas y a las personas, no solo para cumplir requisitos, sino para mostrar y reconducir, y hacerlo además con efectividad. Un papel muy destacado en la cuestión de la igualdad, al que me quisiera referir ahora, es el relacionado con el cuidado, la conciliación y la corresponsabilidad. Asuntos todos ellos, lo decía también Lilith en su intervención, que van a determinar el futuro de nuestras sociedades. Catherine Marshall escribió hace unos años una obra cuyo título dice mucho del significado social del cuidado. Su libro se titula ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? De modo muy gráfico, este título nos muestra el valor real de los trabajos y el drama de la invisibilidad de lo esencial para la vida. Y nuevamente, en este ámbito tenemos una importantísima responsabilidad. Debemos asegurar el cuidado y situarlo en el lugar central que le corresponde, y debemos extenderlo también a toda la sociedad.
Normalmente, cuando hablamos de corresponsabilidad, nos referimos al reparto de responsabilidades entre mujeres y hombres. Me gustaría destacar que el nivel mayor de brecha salarial y de discriminación se produce en la edad fértil de las mujeres. Por eso, todas las normas deben tender al reparto de responsabilidades y, por ello, la conciliación no puede entenderse solo como el derecho, y esto es muy relevante, como el derecho a ausentarse del trabajo para poder cuidar. Esto es el siglo XX, esto es el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores. Si la única opción para poder cuidar es pedir permisos o ausentarse del trabajo, como sabéis, esto repercutirá de forma negativa en la carrera profesional de todas nosotras. Los permisos para el cuidado deben existir, pero deben de ser totalmente neutros e individuales para hombres y para mujeres, porque en el momento en el que son transferibles, como ya lo hemos discutido, ya lo hemos corregido, la evidencia está en que somos las mujeres las que emprendemos este cuidado. Por eso están diseñados actualmente, como acabo de decir, en España, de manera individual y también intransferibles. Pero además es necesario que los permisos parentales sean adecuados a las necesidades reales de cuidado. No necesitamos más permisos de larga duración, necesitamos permisos de fuerza mayor familiar y necesitamos trabajos con tiempos flexibles, trabajos que se adapten a la vida de la persona, del trabajador y la trabajadora, y no a la inversa, como ha sido a lo largo de la historia del derecho laboral en nuestros tiempos. Esto es cambiarlo todo. Esto es cambiarlo todo. En definitiva, necesitamos configurar un efectivo derecho a la presencia en el trabajo, porque debemos proteger a las personas de la expulsión del trabajo por razones de cuidado. El abandono del trabajo para el cuidado no siempre es tan voluntario como pudiera parecer. Lamentablemente, suele ser consecuencia de un darwinismo social muy arraigado que expulsa a las personas más vulnerables. Nos corresponde, pues, asegurar un segundo nivel de corresponsabilidad que va más allá, como he dicho, del reparto de responsabilidades entre hombres y mujeres, y que alcanza la propia organización del trabajo y la propia organización en las empresas. Y de esto sí que toca hablar. Porque existe, o debe de existir, y quiero hacer pedagogía en ello, una corresponsabilidad empresarial. La democracia también es esto. Y es fundamental, además, que esto se propicie para que podamos hablar de igualdad, de dignidad y de salud. Hemos hablado en muchas ocasiones de la soberanía del tiempo. Las nuevas tecnologías han favorecido la conexión permanente y la disponibilidad permanente. Hace unos años, los trabajos de alta disponibilidad eran trabajos de alta responsabilidad, muy bien retribuidos, singularmente en la medicina, en la ingeniería, pero ahora se exige disponibilidad en muchos trabajos, como sabéis, como son los que propicia una cajera de un supermercado o un rider en una plataforma. Pensémoslo. Si todas las personas trabajadoras, hombres y mujeres, tuvieran derecho a la soberanía de su propio tiempo para cuidar, pero no solo para cuidar, para formarnos, es un derecho, para formarnos. Si queremos como trabajador o como trabajadora irnos un año a Estados Unidos a formarnos o a aprender un idioma, es un derecho, es cambiarlo todo. Y de esto también hay que hablar. O también el propio tiempo para vivir. No olvidemos que somos seres humanos y estamos aquí para poder vivir con dignidad. Si lo hacemos así, creo que las cosas serán muy diferentes. Se trataría de plantillas preparadas para las ausencias por cualquier causa, incluyendo el cuidado, que es muy relevante, pero mucho más que el cuidado, la formación entre ellas. Esta nueva concepción del tiempo de trabajo requiere muchos cambios en nuestra normativa, que durante muchos años, y particularmente con la reforma laboral del año 2012, ha funcionado en sentido contrario.
En la sociedad de las plataformas y del trabajo a distancia es necesario una nueva concepción del tiempo de trabajo y del tiempo de descanso, con flexibilidad horaria en doble dirección, para las emergencias de las personas trabajadoras y para las emergencias de las empresas, pero también para las emergencias de las personas trabajadoras. Esto es, por cierto, lo que nos exige la Directiva de Conciliación, la 2019-1158, que, por cierto, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Igualdad estamos trabajando en su transposición. Y también nos lo exige el Tribunal de Justicia Europeo, la Directiva 2003-88 de tiempo de trabajo, porque la disponibilidad es tiempo de trabajo y el tiempo de trabajo es salud. Esto es lo que nos dice la directiva. La cuestión del tiempo de trabajo no es ni mucho menos una cuestión menor y por ello la transposición de la Directiva de Conciliación debe adaptarse fielmente a nuestra realidad y a nuestras normas con convencimiento y con voluntad. No hace falta que os diga cuál es el origen de las luchas obreras, del movimiento obrero, incluso el origen de la principal acción por excelencia que tenía que ver con el reclamo de jornadas laborales justas. Por eso creo que es importante que las políticas de igualdad real y efectiva se integren en la dinámica de actuación de los poderes públicos. El principio de transversalidad de género requiere examinar cada norma, cada estrategia, cada política concreta para testar sus posibilidades como motor de cambio social real. Las nuevas normas se instalan inevitablemente en un ordenamiento centenario. Esto es lo que nos ha tocado a nosotras. Y aquí, en un ordenamiento centenario, los estereotipos son demasiado profundos y se han ido refugiando lustro tras lustro en palabras y construcciones que parecen inofensivas, pero que están muy lejos de serlo. La transversalidad de género requiere legislar y hacer político en modo igualitario, siempre, de manera permanente y en todo lo que hagamos. Durante mucho tiempo, particularmente durante los años de la austeridad, la cuestión del trabajo en igualdad quedó desplazada al espacio de lo secundario y de lo accesorio. Ello, obviamente, agravó la situación de las mujeres. Es fundamental, y este es nuestro presupuesto de actuación en el Ministerio de Trabajo y de Economía Social, que la igualdad no sea un espacio separado, una especie de anexo formal a las normas. La igualdad de género, estamos convencidas, no solo debe estar en la norma, sino que la igualdad de género tiene que ser la propia norma, sea cual sea el tema al que nos refiramos. La Ley de Trabajo a Distancia del pasado año, de septiembre, es un buen ejemplo de ello. Debo decir que los interlocutores sociales fueron conscientes de la importancia de que el trabajo a distancia no puede perpetuar roles de género y por eso contribuyeron a construir un modelo respetuoso con el tiempo de las personas, dando lugar a un texto que habla de trabajo a distancia, pero que todo el tiempo desprende igualdad. Recordemos el primer mandato. El trabajo a distancia no es una forma de conciliación. Al revés, el trabajo a distancia tiene que cumplir y respetar todos los tiempos y jornadas de nuestras vidas y ha de respetar todos los tiempos para el cuidado de las personas a nuestro cargo. La igualdad hacia el futuro no puede construirse, sin embargo, sin mirar al pasado, porque son muchos los elementos enquistados que hemos llegado a asumir como inevitables, incluso como justificados, y que deben ser reconstruidos para poder avanzar hacia un trabajo sin discriminación por razón de género. Es significativo el caso, lo he dicho al principio, del trabajo a tiempo parcial, que, permitidme, es un trabajo degradado que pocas personas, ni hombres ni mujeres, pero somos mayoritariamente mujeres, realizamos voluntariamente. Tuvo que decirnos el TJUE en noviembre del 2012 que nuestro sistema de seguridad social español establecía un trato peyorativo para las personas trabajadoras a tiempo parcial y que ello era constitutivo de una discriminación indirecta por razón de sexo por su mayor incidencia en la población asalariada femenina. Este mensaje del TJUE
que nos obligó a cambiar nuestra Ley General de Seguridad Social, nos obliga también a revisar nuestras normas bajo la óptica de la igualdad. Hay realidades con las que hemos convivido muchos años y que son absolutamente inadmisibles. Lo vemos sobre todo en el trabajo que desempeñan fundamentalmente las mujeres. No es admisible que las personas que limpian las habitaciones de un hotel, manteniendo un sector fundamental en nuestra economía, lo hagan sin condiciones de salud básicas. Si me permitís, el último viaje que hice a Baleares, tuve la suerte de reunirme con las camareras de piso denominadas Kellys. Me mostraron unas magníficas habitaciones de un hotel maravilloso en el que había todo tipo de diseño, ¿no? Los arquitectos y las arquitectas habían hecho todo tipo de diseño maravilloso para que los clientes y las clientas estuviéramos en las mejores condiciones posibles, pero hete aquí la casualidad que desde las camas hasta los grandes sofás que tenían no permitían o hacían casi imposible la limpieza a las mujeres que garantizan nuestra salud en los hoteles. Tanto diseño, lo decía también antes Lilith, ¿no? Una persona que se va a donde se va, ¿no? Y tanto diseño y casualmente no hay esa mirada para pensar un poquito en la igualdad de esos profesionales, casi siempre mujeres, que van a hacer algo tan importante para nuestras vidas como es limpiar nuestras habitaciones. Tampoco es admisible que las personas trabajadoras del hogar, no lo voy a volver a decir, lo he dicho ayer, estén privadas de un derecho fundamental como es la protección social con la prestación pública de desempleo. Estamos, como sabéis, ratificando el convenio 189 de la OIT, pero lo digo siempre, si legalmente, fijaos las normas que tenemos, si legalmente se permite que un sector, ¿no? Aquí todos los estereotipos caen encima de nosotras mismas, le privamos de la prestación pública de desempleo por el simple hecho de ser mujeres, creo que es fácil colegir que obviamente no hay igualdad. Estamos diciendo que hay un grupo de mujeres a las que las excluimos nada más y nada menos que de la prestación pública de desempleo. Voy acabando ya. Me quiero referir a otra vertiente de la igualdad de género en el trabajo que creo que tiene un singular o un particular interés y que enlaza con las características globales del feminismo de la cuarta ola. Igualdad en la empresa, quiero hablar mucho de esto. La empresa es muy importante, parte de nuestra vida está en ella. La igualdad en la empresa significa objetividad en la gestión, reconocimiento y valoración del trabajo de los hombres y de las mujeres. Esto es cambiarlo todo. La objetividad en el trato, la eliminación de la arbitrariedad y el reconocimiento son el equivalente empresarial de la humanidad y globalidad del feminismo de la cuarta ola, que, como sabéis, tiene repercusiones a todos los niveles y que aspira a configurar modos de vida y de trabajar para todas las personas. Acabo ya. Sabemos que ni el feminismo ni el trabajo igual son solo cosa de las mujeres. La crisis socioeconómica provocada por la crisis sanitaria de la COVID-19 ha inaugurado también un ciclo de percepción social que no tolera las desigualdades y que, sobre todo, no concibe la desigualdad como la respuesta inexorable, casi lógica, a cualquier tensión macroeconómica. La injusticia que sentíamos cuando veíamos a nuestro personal sanitario, muchas mujeres o a muchas cajeras con salarios tan bajos, esas personas con salarios tan bajos y tan descuidadas nos salvaron la vida. Esta es la injusticia y es el aprendizaje de esta crisis, pero no solo hay que aprender, ahora toca corregirlo. Creo que hemos demostrado durante la pandemia, con medidas que han protegido el empleo y las rentas de las familias, que hemos hecho cosas diferentes. Fijaos, la subida del salario mínimo interprofesional que tanto se discute y se combate en nuestro país, la subida que hemos hecho ha servido para reducir en 2 puntos la brecha retributiva entre hombres y mujeres. No es pequeña cosa. El salario mínimo es la herramienta fundamental para combatir la pobreza laboral. Y en la pobreza laboral hay 2 sectores claves, los jóvenes y las mujeres.
Por tanto, las políticas, claro que pueden cambiar la vida de la gente, lo están haciendo ya. Por eso estamos en el Gobierno para esto. Y si no hacemos esto desde el Gobierno, pues desde luego igual tenemos que replantearnos otras cosas. Y además hemos demostrado que se puede hacer esto sin recortar. Creo que lo vamos a seguir haciendo con un norte, yo soy del noroeste peninsular, que es la igualdad. No hay idea más revolucionaria que la igualdad. Este es nuestro norte. Demostrando que con igualdad es posible un crecimiento económico eficiente y de calidad. Es posible crecer con igualdad y con las mujeres al frente. Es posible, es maravilloso hacerlo además. Y que de su mano van también unos derechos que revestirán esa recuperación transversal, que ha de ser integradora, que ha de ser diversa, tal y como somos. Si no es diversa, tampoco será. Una recuperación con sentido común, que se sobrepone a los dogmas, al máximo beneficio y al sálvese quien pueda. Estos días me acompaña una antología de los versos de la poeta cordobesa Ángeles Mora. En esa antología figura el poema Sola no estás, que es un canto al pensamiento colectivo y a los valores que nos unen en esta lucha por la igualdad. Dicen estos versos: sola no estás, el pensamiento no deja de latir, da golpes, bulle, igual que si la tierra se moviera. Tú eres la tierra que se mueve, que tiembla con el fuego de otra música. No estás sola. El río de la historia sobreviene. Un murmullo se acerca. Has de saber qué dicen esas voces que ya no se conforman, mujeres que callaron tanto tiempo, razones que traen luz para nunca estar solas. No estamos solas. Gracias por vuestra compañía, por la organización de este encuentro universitario, una vez más en el Escorial, porque necesitamos más que nunca el saber experto. Gracias por vuestra fuerza, el aporte de vuestro pensamiento colectivo y, sobre todo, por el pensamiento o el empeño compartido en un presente que debe llevar un nombre: la igualdad. Si os parece, abrimos... Uy, se oye, ¿no? Sí, abrimos turno de palabra. No tenemos muchísimo tiempo, así que 3 preguntas. Vamos a hacer esas 3 en tanda, ¿vale? Y vemos si llegamos al resto, pero 3 seguro. Hay voluntarios, voluntarias, gente con dudas. Al fondo. Vale, la chica del fondo del todo es la primera que ha levantado la mano. Sí. A ver, ahí. Hola, buenos días, ministra y vicepresidenta segunda. Primero que nada, un placer haber escuchado vuestra exposición. Quería hacer una consulta puntual sobre lo que hablaba en cuanto a las políticas neoliberales de austeridad que han impactado también negativamente y han retrocedido en materia de igualdad. Quiero pensar cuáles son los retos que deberían superarse de estas políticas para garantizar, en el caso del empleo y del trabajo autónomo, que también valore o que contemple las protecciones sociales que tiene el trabajo asalariado, y que vemos que en la última década ha crecido este trabajo y que mayoritariamente ha sido encabezado por mujeres, pero estas mujeres se siguen encontrando en una situación de desigualdad frente a las mujeres trabajadoras en régimen asalariado. Gracias. Cogemos un par más. El chico de la mascarilla blanca. Gracias. Me pongo de pie para poder veros. Mi pregunta gira en torno a... No sé, ¿Me escuchas? No se oye muy bien. A ver. ¿Puedes? Bueno, ¿ahora? Gracias. Sí, vale, gracias. Mi pregunta gira en torno a la jornada laboral de 32 horas y si el Ministerio ha considerado como una forma de realizar la igualdad efectiva y en un escenario que quizás sea también
de decrecimiento en términos relativos, no absolutos, porque creo que tenemos que transformar de alguna forma qué sectores de la economía son útiles para el bienestar común. Entonces, mi pregunta gira en torno a si la jornada de 32 horas semanales ha sido considerada por el Ministerio, que está ahora en prueba piloto. Gracias. Gracias. Y la última, pues la chica por aquí, por ejemplo. Qué rápido sois, ¿eh? Buenos días. Lo primero, gracias, ministra, como trabajadora. Una pregunta muy concreta. Trabajadora sanitaria en la edad pediátrica, descenso de la natalidad, envejecimiento de la población y una población joven que lo tiene dificilísimo, pero dificilísimo por el paro, y no hablo de las mujeres jóvenes. ¿Qué se puede hacer o qué plantean hacer para facilitar el que las mujeres paran, en que tengan ese derecho al cuidado y no frenar su carrera profesional y que no sea una aportación económica puntual? Muchísimas gracias. Vale, pues Yolanda, sí, cuando quieras. Voy a ir. ¿Esto está? Sí. ¿Sí? Es que yo tengo poca voz, no sé. ¿Sí? ¿Se oye? ¿No? Vale. ¿Así? Ahora sí, ¿no? Creo. Vale, es que tengo poca voz. Vale, estupendo. Voy muy rápidamente sobre las tres cuestiones que además agradezco, creo que son muy relevantes, ¿no? La primera de ellas es quizás la más compleja. Todas son complejas, pero la primera es muy compleja. Te podría contestar con una experiencia personal. Antes, por cierto, en esas heroínas de las que hablaba Lilith, le estaba mostrando que antes de arrancar mi hija me estaba escribiendo: mamá, ¿qué vamos a comer hoy? O sea, que esto, yo formo parte de esto, que, en fin, la vida es así. Pero voy a poner una primera reflexión que yo he sentido como abogada, ¿no?, en mi despacho profesional. ¿Cómo conciliaba una persona abogada, ¿no?, una profesión liberal? Pues os lo digo yo. Vivía mi madre me traía a mi bebé y yo hacía lo que podía. ¿Por qué? Porque hay un sector de la población, nada más y nada menos que más de 3.200.000 personas trabajadoras que son autónomas, que, bueno, que además son autónomas, y dejadme que os dé otro dato: de esos 3.200.000, tan solo ni 500.000 llegan a tener algún 1 o 2 trabajadores. Ergo, quiere decir que 1,5 millones, porque luego hay otro millón que son los de la pirámide superior, el 1,5 millones, vamos a concentrarnos, somos personas físicas que atendemos nuestras actividades, bien sean profesionales, bien sean de cualquier tipo de emprendimiento. ¿Cómo concilia una persona así? Bueno, nosotros aún en el Ministerio no hemos dado con la tecla de cómo hacerlo, y además tenemos que combinarlo con otro ministerio, que es el de Inclusión, que lo hace todavía, entendedme, mucho más complicado. Pero sí que hemos hecho cosas que han cambiado en el mundo de los trabajadores y las trabajadoras autónomas. Fijaos, la prestación pública de cese de actividad que teníamos prepandemia la voy a cualificar como un acto fallido. Era imposible, como sabéis, que una persona que deja su actividad pudiera acceder a esa prestación, porque lo que pasaba rápidamente es que la mutua le denegaba el derecho, tenía que pleitear, y os cuento yo las sentencias que han resuelto esto. Es decir, que ha sido configurada, ¿no?, hablando de los niveles de protección, como un desastre. Sin embargo, en la gestión de la pandemia hemos desplegado una prestación por cese de actividad que es histórica. Yo, en el barrio en el que vivo en Madrid, que hago vida normal y hay pequeñas tiendas, me quedo a veces perpleja porque muchas personas nos felicitan por haber hecho esto. Es la primera vez en la historia, ya no del siglo XXI, sino que a lo largo de todo el siglo XX, que hemos permitido acceder a una prestación. Es cierto que una prestación humilde, pero una prestación, y además en la que corríamos a cargo de las cotizaciones sociales de los trabajadores y trabajadoras autónomas para sostenerlos. Y esto es lo que explica que en esta crisis no solamente salimos de ella con menos afiliados a la Seguridad Social en el RETA. Recordad que en la crisis financiera se dejó por el camino a 551.000 trabajadores y trabajadoras autónomas, y ahora estamos saliendo de esta crisis con más afiliados y afiliadas al RETA, a la Seguridad Social. Solo se explica por esto, y además también por permitir
la compatibilidad entre un descenso de la facturación y el acogimiento a la prestación por cese de actividad. Pero hemos hecho también cosas que yo tengo mucha frustración porque hacemos muchas cosas, ¿verdad, Marian? Y no somos capaces de comunicarla. Pero hemos hecho un gran acuerdo en el diálogo social para dirigir muchos recursos públicos a la formación de las personas autónomas. La formación en el hoy es clave para el rediseño de las nuevas actividades empresariales, emprendedoras o lo que fuere, y la necesidad de acudir a los cambios que tenemos. Es que estamos hoy aquí y ya se están cambiando un montón de realidades en nuestros negocios. Por tanto, estamos haciendo cosas. Ahora bien, sí, hay que mejorar la protección social de las personas autónomas y, si te digo, estamos ahora abordando una auténtica revolución en el mercado de trabajo, pero el siguiente paso es la obra magna para una laboralista como soy yo. Creo que esto es la mayor felicidad y el enorme reto, que es la configuración del Estatuto del Trabajo del siglo XXI. Y aquí sí que, una vez más, esto es como matria, las palabras comunican. Fijaos que no decimos de los trabajadores como el Estatuto del año 80 con Marcelino Camacho. No subjetivizamos la denominación, hablamos del trabajo. ¿Y por qué queremos hablar del trabajo? Porque el trabajo del siglo XXI no tiene nada que ver con el trabajo del siglo XX. Vuelvo a traer a mi padre, a mi pobre padre, que siempre lo cito, pero no es este trabajo. Y ya no es solo el trabajo asalariado. Hay muchas relaciones híbridas, cambiantes, que tienen que ser estudiadas y analizadas en profundidad, y los autónomos y las autónomas son claves. Pero sí, la respuesta principal, la protección social la hemos mejorado, queda mucho por hacer, pero creo que la centralidad está en cómo concilia una persona autónoma. Pongo mi ejemplo, yo conciliaba con mi madre, no hay manera humana de conciliar, o mi compañera de despacho, Susana, que tenía 3 niñas, pues nos repartíamos para poder llevarlas a las escuelas infantiles. Es que esta es la vida de la gente, es así, y hay que cambiarlo. La segunda pregunta, de máximo interés, y agradezco también la misma. He dicho al principio, y no voy a citar ningún nombre que pueda dar titulares, pero la historia del movimiento obrero, se explica con muchas cosas que tienen que ver con la vida de la gente, que son las jornadas laborales. Es el tema más complejo en la sociedad contemporánea y hay que hacerlo sin fetichismos. Yo creo que, voy a ser honesta, el planteamiento que se hizo de la jornada laboral, y lo dice alguien que defiende la reducción de la jornada, se ha planteado mal, porque se ha hecho de manera rígida. De manera rígida. La jornada de 4 horas en nuestro país ya ha existido. De 4 horas, perdón, de 4 días, estoy fatal, de 4 días. Ya ha existido. Y el problema no es un planteamiento del tiempo del trabajo y del tiempo de vida, del tiempo del ocio, del que también hablaba Lilith, que hay que hablar de él, de manera rígida. Si yo dicto una norma que digo, vamos a trabajar aquí 4 días a la semana, pero es que el problema, eso me lo compran todos los empresarios, porque es que la cuestión está en que van a hacer 12 horas al día. Entonces, el planteamiento es, creo que, incorrecto, porque se ha hecho, permitidme, con cierto fetichismo. Y, insisto, es una materia harto compleja, tan compleja que nosotros este año vamos a hacer el mercado de trabajo y la vamos a dejar para el siguiente año. Como si sabéis, el acuerdo de gobierno, hay una ley maravillosa que se titula algo así como la ley de los usos del tiempo de trabajo, y de esto es de lo que vamos a hablar. ¿Qué quiero decir con ello? ¿Hay que reducir la jornada en el tiempo de trabajo? Y aquí hablo como Yolanda Díaz. Sí, pero hay que hacerlo en cómputos semanales. ¿Cómo? De manera flexible, lo he dicho, y esto es lo más complejo, siguiendo los modelos nórdicos, y es que hay que alterar la concepción en la organización empresarial. Es esto que hemos hecho con el Plan Me Cuida, que ha pasado desapercibido, pero que ha batallado mucho la patronal, no lo quería ni de broma, porque es cambiar el concepto, y es que hemos dicho en el Plan Me Cuida, el trabajador y la trabajadora tiene derecho, él y ella, a cambiar su jornada laboral y sus turnos. Esto no ha pasado jamás en la historia del derecho laboral español, es a la inversa. Y aquí hemos dicho, no, por razones de cuidado,
puede elegir el trabajador y la trabajadora su tiempo de trabajo. Ahora está instalado, pero nos ha costado, fue una guerra cultural fuerte con las patronales. ¿Qué quiero decir? Que el mundo moderno exige la adaptación de la jornada. Y es que yo tengo que poder decir en mi empresa, Lilith, yo quiero distribuirme la jornada de esta manera, o quiero acumular, es que esto es un cambio brutal. Esto, aquí nuestra querida catedrática lo tiene muy trabajado, es cambiar el paradigma, es ir a los modelos europeos. Es decir, que no solo vamos a dar tiempos en las empresas dirigidos a los cuidados, pongo el acento en la formación, es que es clave, es democratizar la empresa. Por tanto, que me enrollo a la cuestión, sí a la reducción de la jornada en cómputo semanal, no nos hagamos trampas, cuidado con, y no de manera rígida y no pagada con dinero público. No es casualidad que las grandes multinacionales hubieran acogido a la propuesta que se hizo de 4 días semanales pagados con dinero público. Hombre, es que esto es lo que quieren, en fin, todo el mundo. Desde luego, yo creo que no, que hay que distribuir las rentas, que hay que democratizar las empresas, que hay que hablar en serio del tiempo de trabajo, que hay que hacerlo flexible a favor del trabajador y la trabajadora, lo decía en la intervención, tiene que ser bidireccional. Y creo que esto es cambiar el paradigma y es muy complejo. Por tanto, siempre digo, hay que deconstruir y hay que construir en todo, como en la vida, sin fetichismos, porque funciona a modo de eslogan. Jornada, fijaos, solo hay un país en el que se tenga una jornada de 4 días. Y los modelos avanzados, insisto, no están ahí. Y luego hay que adecuar la jornada laboral al modelo productivo español. ¿De acuerdo? Por tanto, todo esto es posible, ¿eh? Todo esto es posible, pero sí deciros que si no pasa nada extraño, creo que en el año siguiente, si llegamos allí, desarrollaremos la ley de los usos del tiempo en el trabajo. Usos del tiempo en el trabajo, su nombre también habla por sí solo y quiere situar, ¿no?, como una visión mucho más transversal y más compleja. Y la última pregunta, madre mía, complicadísima. Bueno, yo creo que la pregunta que haces lo que evidencia son los enormes déficits estructurales que tiene nuestro país en el mercado de trabajo, que singularmente se han repetido a lo largo de la historia, nada más y nada menos que 42 años de democracia, y siempre voy con unas diapos, ¿no?, que uno ve, ¿no?, los 42 años y ve el paro estructural, coyuntural y estacional, el paro juvenil, y ve la precariedad y la temporalidad, y una se pregunta, ¿cómo es posible que durante 42 años prácticamente siempre son los mismos, ¿no? Y además la pregunta que me hago yo, que soy ministra de Trabajo y Economía Social, ¿cómo es posible que yo esté trabajando con normas del año 85? No os digo yo, que soy mayor, los años que tenía en el año 85. ¿Cómo es posible esto, ¿no? Y cómo es posible que el legislador español, viendo durante una secuencia de 42 años estos déficits que impiden el desarrollo de la emancipación social de nuestros jóvenes y de nuestras jóvenes, no lo hubiera corregido? Esta es la pregunta que nos hemos de hacer. Bueno, ahora toca corregirlo. ¿Es posible corregirlo? Sí. Pero en el mercado de trabajo no hay mecanicismo. Es decir, cualquier cambio legislativo que operamos tiene que ir de la mano de un cambio productivo. Esto es muy complejo. Y tiene que conllevar un cambio de cultura empresarial. Siempre digo que la cultura es lo más lento en el cambio. Los parámetros de belleza, si me permitís, a día de hoy, desde los usos amorosos de Carmen Martín Gaite hasta hoy, casi son los mismos. Es muy lento esto. Y esto, a veces, lo digo muchas veces en público, me preocupa más la cultura empresarial de mi país que el cambio cambiarla, digo, que el cambio legislativo. La ley la puedo cambiar, pero la cultura es mucho más lenta y más complicada. Pero ¿qué tiene que haber? Un gran pacto. Ayer hablábamos con Andreu Espasa y con Joaquín Estefanía, ¿no?, del New Deal. Esta es la clave. O salimos de esta crisis con un gran New Deal que ha de ser no el viejo New Deal, sino que
un gran acuerdo con muchos más actores dentro, de manera singular, los jóvenes y las mujeres dentro y el trabajo dentro, que después de aquellas múltiples disquisiciones del fin del trabajo y demás, ha emergido en esta pandemia y además ha de ser verde, que supone cambiar también el modelo productivo, o nos vamos a equivocar. Lo que sí que es un drama es que hoy tenemos el 38% de paro juvenil y, desde luego, yo lo que quiero es un país, y con esto sueño, en el que mi hija Carmela, que me escribía ahora y que tiene 9 años, si quiere tener hijos, los tenga, los pueda tener con dignidad y, desde luego, en parámetros de emancipación social. Y para esto hay que cambiar absolutamente todo. Pero es un cambio de sociedad profundo y que creo que entronca con el New Deal que hemos de abordar en el siglo XXI y en unos parámetros de prosperidad compartida. Hay que hablar de impuestos, hay que hablar de trabajo, hay que hablar de distribución de rentas. Hay que hablar de distribución de rentas. Hay gente en este país que tiene muchos recursos públicos, privados, que acumula muchos recursos. Y las sociedades se hacen democráticamente y colectivamente. Pero sí, desde luego, estamos haciendo en el propio componente por primera vez una inversión archimillonaria, hemos cambiado todas las políticas activas de empleo, hemos dirigido todos los fondos, ¿no?, las inversiones del componente para colocar a los jóvenes en el centro y, desde luego, incluso hemos hecho, ¿no?, como experiencia del Estado como primer empleador, en este componente hemos hecho una propuesta de la primera experiencia profesional desde las administraciones públicas para darle una oportunidad de contratación a las personas jóvenes en nuestro país. Pero para ello hay que acabar con la temporalidad, la precariedad como modo de vida. El otro día me decía una periodista, no digo el nombre, que su hijo me decía ella, tiene la suerte de tener un trabajo en Madrid, gana 1.000 euros. Y me dice, es imposible que se vaya de mi casa, Yolanda. Bueno, pues yo creo que estamos en el Gobierno de España, o debemos de estar en el Gobierno de España, o un gobierno que se reclama progresista está para cambiar esto. En Madrid no se puede vivir con una renta salarial de 1.000 euros. No se puede ya ni no llegar a final de mes, sino que estoy segura que se puede comer con bastantes deficiencias. Y esto es el reto de país, esto es la vida cotidiana, es lo que le toca a un gobierno de coalición progresista. Insisto, o salimos de esta crisis y en este momento con una agenda social fortísima para corregir las desigualdades sociales, o seguramente, espero que no, nos habremos equivocado. Vale, vamos fatal de tiempo, pero tengo aquí a un rebelde poniendo cara de corderito degollado, que es Juan Carlos, que dice que sí puede hacer una pregunta muy rápida y muy breve. Muy breve. Lo que pasa es que hay una cosa que creo que no estamos haciendo y quería preguntarle a la vicepresidenta. Segunda principal es el nombre, ¿no? Segunda principal, importante. No, dejemos eso de lado. Hay 3 cosas relevantes que lo plantea Eric Olin Wright y demás, cuando analizamos nuestras vidas: los intereses, los valores y la identidad. Los intereses es el corazón de lo que hemos aquí discutido, ¿no? Me preocupan mucho los otros 2. La identidad es el corazón de este seminario, que es la identidad feminista, que es muy relevante, pero me preocupa profundamente, vicepresidenta, los valores. ¿Por qué? Recuerdo paseando en Donosti con un carpintero, de repente ve una casa y dice, ¡ay, esa casa la hice yo! Ya estaba jubilado. Y recuerdo, la dueña era muy caprichosa, nos hacía cambiar todo el rato las cosas, cambiaba las ventanas, entonces no hacía juego con la puerta y cambiábamos todo, y al final me hizo hacer una escalera de madera. Cuando estaba terminada me dio un hacha y me dijo, ahora rómpela para que parezca vieja. Entonces él dijo, está loca, yo no lo voy a hacer. Y la señora le decía, pero que te voy a pagar. Y él decía que no, que la escalera está bien y no quiero romperla. Entonces hay una discusión porque el trabajo era dignidad. Y la otra señora no lo entendía, ¿no? La Segunda República, España es una república de trabajadores de toda condición, ¿no? ¿Por qué digo todo esto? Porque creo que hemos perdido esa identidad del trabajo como valor. Y la derecha
y la derecha y una parte del empresariado plantea que es mejor un trabajo de 400 euros que no tener trabajo. Y te van a hacer plantearte en las elecciones en Madrid, Ayuso, que es mejor poner cañas a 500 euros que no poner cañas. Y hay mucha gente que, como vive en casa de sus padres, mucha gente joven, y porque ha encadenado 2 crisis, cree que el trabajo solamente sirve para aumentar un poquito sus gastos. Pero no piensa ni que tiene que pagar un piso, ni que tiene que ni siquiera la posibilidad de emanciparse. La pregunta concreta, vicepresidenta, es si no es un trabajo de Sísifo prácticamente imposible hacer reformas en el mundo laboral si no recuperamos la dignidad del trabajo. Si no recuperamos en el siglo XXI, donde tú has dicho que el trabajo no es igual que en el siglo XX, ¿cómo demonios rearticulamos todo esto? La importancia de los sindicatos, las trampas que hacen los que quieren utilizar nuestras necesidades para que olvidemos que trabajamos para vivir, no vivimos para trabajar, si no recuperamos al tiempo del discurso de la igualdad, el discurso de la fraternidad. Es decir, pensar al mismo tiempo y con tanta importancia, vicepresidenta, como las leyes, como el trabajo que hace la catedrática maravilloso, etcétera, si no recuperamos algo que parece que lo hemos entregado no sé a quién, pero que lo hemos perdido, que es recuperar ese valor del trabajo como dignidad y de la fraternidad como una manera de estar en el mundo. Yo, Juan Carlos, te agradezco la pregunta y la reflexión porque creo que es la clave, lo he dicho de pasada. Fíjate, si creo, esto es una convicción personal, es profesional y es social. Y esta social la dejo como vicepresidenta segunda del Gobierno. Yo cuando era joven, en mi despacho profesional me quedaba un poco aturdida porque a veces venían clientes que te decían, y en Galicia esto es muy así, ¿no? Y te decían que el vecino de al lado por un pleito, ¿no? Que en Galicia la propiedad es muy importante, estas cosas, ¿no? Bueno, que por dignidad, ¿no? Él quería emprender acciones contra el vecino de al lado, en fin, tal. Yo estudiaba el pleito y en alguna ocasión decía, es indefendible lo que esta persona quiere, esto es real, ¿eh? Y yo me inquietaba muchísimo, querida Vicky, porque decía, madre de Dios, es que voy a perder el pleito. Y cómo, o sea, hago mal mi trabajo, porque ¿cómo le digo ya a este hombre que usted va a perder el pleito? Me sentía tan inquieta, ¿no? El letrado es muy conocido en Galicia, es un muy buen profesional, que un hombre mayor, fui allí y le dije, querido Suso, me pasa esto, ¿qué demonios hago? Y me dijo él, es verdad, el valor de tu trabajo es muy importante y la dignidad de las personas también. Lo que has de decirle como letrada es, señor cliente X, yo a usted le voy a defender, pero ha de saber que su dignidad le va a costar dinero. ¿Qué quiero decir? Que esto es la clave. Lo he dicho antes en el cambio de la cultura política y lo he dicho también de pasada en la mayor pandemia en la que tras muchísimas discusiones en torno al trabajo, al fin del trabajo, hemos visto cómo el trabajo emerge con una fuerza brutal, emerge tanto que ahora mismo es un debate fuerte por primera vez frente al ECOFIN, ¿no? En la Unión Europea, y estamos los ministros y las ministras de trabajo operando para que el trabajo vuelva a ocupar la centralidad de nuestro espacio social. Pero esto supone cambiar todos los valores sociales, empezando por los trabajadores y las trabajadoras, por los empresarios y las empresarias. Tú decías algo que yo he denunciado muchas veces públicamente. Fijaos la cultura de la precariedad y esa cultura de esos valores a los que tú te referías, que son claves. Fátima Báñez ha dicho en muchísimas ocasiones, es decir, una mujer que es una dirigente y que condiciona lo que diga y lo que haga públicamente, ha dicho, siendo ministra de Trabajo, y a mí me lo ha dicho, es mejor un trabajo malo, decía una cosa más grosera, pero malo, a no tener trabajo. Cuando un dirigente público está diciendo, mire usted, esto es lo que hay, o usted elige un mal trabajo o se va al paro, que en definitiva es lo que decía, yo creo que está haciendo algo peligrosísimo en términos sociales. Está imbuyendo a la sociedad de esos valores. Ergo, usted ha de aceptar lo que le toque. Esto, desde Espartaco, siempre digo que está escrito, estudiado y reflexionado.
Yo creo que una persona, un dirigente, una dirigente pública que hace afirmaciones de estas características, le está haciendo un gran daño a nuestro país. Hay grandes frases que a mí este debate me apasiona, que han cambiado los valores de construcción social en nuestro país. Aquella frase, la mejor política industrial es la que no existe, no fue una frase, fue un modus operandi que cambió absolutamente nuestro país. Aquella otra frase, toda España es urbanizable, no es una frase. Es que han cambiado los valores, han hecho que todo el mundo comprase segundas viviendas, bueno, en fin, ya está explicado hoy con la crisis financiera y demás. Y esta tercera frase que tú decías, la opción es o el paro o un trabajo de mierda, permítanme la expresión. Pues claro, lo que le estamos diciendo a las personas jóvenes, además de meter miedo, y a las personas mayores y a un parado o parada de 45 años en nuestro país, no se puede hacer nada. Bueno, yo creo que esta es la clave, la recolocación de los valores fuertes en el centro en términos de identidad. Las identidades cambian el mundo, ¿qué os voy a contar? Y creo que esto, como lo de Matria, da para otro debate, pero yo agradezco la reflexión y la pregunta porque es central. La dignidad de una cajera, cualquiera de las cajeras que nos ha salvado la vida durante la pandemia, bueno, yo creo, creo que sería maravilloso que el Congreso de las Diputadas les hiciera un gran homenaje a esas mujeres para reconocer la dignidad de su trabajo, la valentía en su trabajo y decirle a la sociedad española que estos son nuestros valores. Los valores no son los ricachos que no pagan impuestos o que esquilman nuestra sociedad. Los valores como pueblo son esas mujeres cajeras que nos han salvado la vida y que además muchas de ellas tenían salarios de verdad que nos empobrecen como sociedad. Por tanto, yo, Juan Carlos, te agradezco la reflexión y la pregunta, y tengamos en cuenta, es lo de la jornada laboral, que todo ha de ir unido. Las identidades, los cambios legislativos y, por supuesto, los valores. Yo lo tengo muy claro. Sé quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Y si no, no voy a estar donde estoy. También soy clara. Lo tengo muy claro, en fin, y esto te construye como ser humano, ¿no? Y te define. Hay gentes que se deconstruyen a sí mismas. Yo creo que, en fin, las que estamos aquí no servimos para eso.